En la Sergio, son bienvenidos los que saben que en el Internet de las cosas, lo que menos importa son las cosas. Bienvenidos los que no se quedan viendo cómo cambia el mundo, sino que hacen parte del cambio. Los que creen que la revolución digital no es solo para los que siempre están en un computador, porque la verdadera revolución no son los datos, sino cómo estos mejoran la vida del hombre. Bienvenidos los que aprovechan la transformación digital de la Sergio para transformar el mundo a un mundo mejor. Bienvenidos a la educación 4.0. La Sergio, nuevos profesionales para un mundo 4.0. Universidad Sergio Arboleda, Colombia y España, donde tú sí cuentas. Necesitamos estar más conectados que nunca. La Universidad Sergio Arboleda se conecta contigo, con tu familia y con lo que está sucediendo, para que mañana, cuando todo pase, seamos más fuertes. Ingresa a usergioarboleda.edu.co y descubre cómo la Sergio te conecta. Buenas tardes a todos nuestros estudiantes de la Facultad de Comunicación Social, de la Escuela de Comunicación Social y Periodismo de la Sergio Arboleda y a todos aquellos visitantes a este conversatorio que estamos hablando sobre fake news, el enemigo silencioso en la era digital. Y en esta oportunidad, pues nos acompaña Luis Ángel Hurtado Razo. Él es profesor e investigador en Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de México, de la Universidad UNAM, y se desempeña como director general de la Consultoría de Comunicación Política Aplicada, donde coordina el área de investigación. Actualmente coordina la investigación Uso de Internet en México y también está participando en el gabinete del presidente Manuel López Obrador sobre toda la contingencia que tiene que ver con la pandemia y el COVID-19, dando sus sugerencias. Hoy precisamente él nos acompaña desde México, nosotros aquí desde Colombia, su moderadora, quien les habla, Carolina Flechas, docente y periodista de la agencia EFE. Y pues hoy vamos a tener un conversatorio muy interesante sobre uno de los temas que precisamente está afectando no solamente a los medios de comunicación, sino a la vida de todos en cuanto a redes sociales, en cuanto a lo que se está generando respecto a lo que tiene que ver con estas falsas noticias que no solamente han hecho replicaciones a través de las redes sociales, sino los efectos que se esconden detrás de todo este fenómeno. Así que en este primer momento vamos a darle la bienvenida al profesor Luis y también que él nos explique en su conversatorio las investigaciones que ha realizado en torno a este tema y cómo es su impacto en nuestra vida social, política, cultural y económica y más aún con este tema que nos está afectando a todos y que pues ahora estamos desde nuestras casas compartiéndoles este tipo de conversatorios, aprovechando el espacio que nos ha dado la Universidad Sergio Arboleda y a sus estudiantes y a toda la comunidad docente para que en un momento podamos también hacerle preguntas al profesor sobre aquellas inquietudes que tengamos respecto a un mundo que para algunos es familiar y para otros totalmente desconocido. Bienvenido, profesor Luis, y adelante con su conversatorio. ¿Qué tal, estimada Carolina? Muy buenas tardes, un saludo desde la Ciudad de México. Es para mí un gran honor estar con ustedes aquí para poder presentarles partes de los resultados de una investigación que comencé precisamente en el 2016 y ha tenido sus diferentes etapas. La que voy a proyectar el día de hoy corresponde precisamente al tema de la desinformación digital y voy a centrarme en la parte que tiene que ver con los resultados del COVID-19. En ese sentido, voy como lo dijo muy bien la maestra Carolina, a estructurar un diálogo con ustedes, con la comunidad de la Universidad Sergio Arboleda, a la cual le agradezco muchísimo la invitación y poder dialogar con colegas de la comunicación sobre este tema. Básicamente, pues bueno, titulé este conversatorio como Fake News, el enemigo silencioso en la era digital. A grandes rasgos, este conversatorio va a tener una estructura o está dividido en 5 etapas, las cuales voy a ir desarrollando a lo largo de esta plática. En la primera etapa, pues vamos a ver las características generales de lo que es Internet o lo que hoy conocemos como la Web 2.0. Y esto nos va a ayudar precisamente a tener elementos básicos para
posteriormente conectar este tema con las características propiamente de lo que es la desinformación. Después de ahí, en una tercera fase de este diálogo, voy a hablar precisamente de las características de los fake news. Esto como el corazón central de esta plática, que posteriormente va a reforzarse precisamente con los resultados de la investigación que realizamos en las 3 fases que en el gobierno de México realizamos para frenar la propagación del virus COVID-19. En ese sentido, en la cuarta etapa o cuarta fase de mi explicación, pues voy a hablar precisamente de los resultados propiamente del estudio que lleva por título "Cómo se informan y cómo reaccionan sobre el COVID-19 los mexicanos". Y a partir de ello voy a manera de conclusión, en una quinta fase, voy a hablar precisamente del reto que actualmente todos los usuarios de Internet estamos viviendo, precisamente con la presencia de lo que nosotros hoy conocemos como fake news o noticias falsas. En ese sentido, pues voy a comenzar este diálogo que espero que dure unos 30, 40 minutos máximo, y a partir de eso, pues abro el micrófono para todas aquellas comentarios o inquietudes que tengan o sugerencias que tengan, pues son bienvenidos. En ese sentido, pues quisiera iniciar este diálogo con esta frase que he venido exponiendo en diferentes espacios académicos a lo largo ya de estos años, y que también he venido reforzando con participaciones en distintos medios de comunicación. Y la frase es básicamente esto, que resume propiamente el modelo de comunicación política antes de Internet. Y la frase es: consumíamos la información que nos ofrecían estos medios de comunicación, prensa, radio y televisión, a la hora que ellos decidían, y, por supuesto, desde el lugar que en este caso nos imponía. Esta frase sintetiza básicamente este modelo de comunicación política, en la cual básicamente los medios de comunicación tradicionales eran el corazón de este modelo, y en el cual propiamente la información se nos ofrecía conducto o vía estos medios de comunicación, prensa, radio y televisión, a un horario o en un lugar específico, y básicamente los usuarios o los receptores de esta información teníamos una participación pues más de corte pasiva. Ahora, ¿cuáles son las características de Internet? Pues propiamente, pues básicamente voy a resumir 9 características que diferentes estudiosos de la comunicación digital han venido desarrollando, y básicamente son estas. La primera que presento en pantalla, que es correspondiente a la horizontalidad. ¿Qué quiere decir? Que básicamente en el modelo de comunicación anterior, nosotros teníamos un modelo propiamente más vertical, en el cual existían los emisores, que propiamente pueden ser los medios que básicamente son los políticos que eran aquellos que imponían sus agendas de carácter o de corte político, y que esas agendas eran retomadas por los medios de comunicación tradicionales, prensa, radio y televisión, y a su vez estos medios, al retomar estas agendas políticas, ellos decidían mediante consejos editoriales, mediante las directrices o las características propias de cada medio de comunicación, decidían cuál era la información más relevante, y con ello imponían sus agendas mediáticas, las cuales, como ustedes saben, pues básicamente hay explicaciones de corte teórico, en este caso la agenda setting, que narra precisamente este fenómeno, en el cual las agendas eran constituidas desde los consejos editoriales de diferentes medios, y ellos decidían cuál era la noticia de 8 columnas, cuál era la portada del periódico, también decidían cuál era la noticia con la cual debían abrir
propiamente el programa noticioso en radio, y también decidían cuál era la noticia que tenía que abrir el programa noticioso en televisión. En ese sentido, la comunicación era más vertical y básicamente las audiencias éramos más pasivas, recibíamos las agendas mediáticas impuestas precisamente por los medios de comunicación, que a su vez retomaban las agendas políticas de los diferentes políticos, y básicamente las agendas ciudadanas eran construidas a partir de estas dos agendas. El debate público que se conformaba a raíz de estas dos agendas era básicamente lo que ellos decidían, y la opinión pública se configuraba a partir de estos temas. Era una suerte en la cual, pues básicamente los usuarios o las audiencias, en este caso la ciudadanía, debatía sobre los temas que los medios de comunicación decidían, y propiamente también debatían sobre los temas que los partidos políticos y propiamente los políticos decidían que eran relevantes. En el caso, con la llegada de Internet, pues esta verticalidad se rompe. Ya hoy en día las agendas mediáticas ya no son completamente constituidas o conformadas desde los medios de comunicación tradicionales, la prensa, la radio y televisión, y ahora básicamente la comunicación ya se hace desde otra óptica, se hace rompiendo esta mediatización que existía entre los medios de comunicación y los políticos. Hoy en día la comunicación se puede dar a través básicamente entre los políticos o los líderes de opinión o los líderes sociales digitales que hoy habitan o están habitando Internet, y los usuarios, en este caso las diferentes personas que estamos en Internet. En ese sentido, esa verticalidad desaparece o comienza a desaparecer, y con ello vemos un fenómeno muy interesante en el cual pues muchos de estos medios, al no obedecer al nuevo esquema de comunicación, pues comienzan a entrar en una crisis que básicamente se ve reflejada en la venta de diarios en diferentes plazas. Empieza a disminuir el tiraje de los periódicos, de las revistas, comienza a disminuir las audiencias en la radio, y también comienza a disminuir las audiencias en la televisión. Y en ese sentido vemos que muchas personas ahora empiezan a informarse por lo que hoy conocemos como Internet y, por supuesto, las redes sociodigitales. Ahora, la segunda característica que tiene hoy en día Internet propiamente parte de la generación de redes. Antes existían las redes sociales, por supuesto que existían y siguen existiendo. Son todas aquellas redes que nosotros configuramos desde lo social, que parten básicamente desde una red familiar. Puede ser una red de amigos o compañeros de la escuela, puede ser una red que configuramos a partir de las personas que tienen de nuestro vecindario, de los lugares que frecuentamos, y esas redes siempre han existido. Ahora ya hemos trasladado la existencia de esas redes a un entorno virtual o a un entorno digital, en el cual básicamente pues ya nos acercamos a estas mismas redes, pero mediante un dispositivo. Y estas redes, lo que cambia actualmente, estas redes sociodigitales o redes sociales digitales, básicamente lo que cambia es la velocidad con la que muchas veces configuramos esta generación de redes. Hoy en día podemos, mediante ciertas etiquetas o mediante ciertos hashtags o mediante ciertos lenguajes, acceder a grupos familiares, a grupos laborales, a grupos de amistad, pero más allá de eso también empezamos a acceder a redes de carácter social, en la cual empezamos a convivir con ciertas personas que comparten ciertos gustos o ciertas afinidades
que tenemos digamos, en nuestra cotidianidad, y pueden ser personas que compartimos gustos, digamos, deportivos, gustos culturales, gustos de carácter académicos, pero también gustos de carácter ideológico o religioso. En ese sentido, las redes sociodigitales hoy en día nos permiten, junto con Internet, acelerar esos procesos, y básicamente esta característica de Internet nos ha permitido la organización de muchas veces redes que en su momento demandan ciertos acuerdos, ciertas convivencias, y muchos de ellos derivan en organización de movimientos en red, mejor conocidos en el argot de la academia como movimientos de ciberactivismo, en el cual estas redes hoy pueden estar promoviendo la organización, ya sea de una marcha o una movilización, o también el desacuerdo contra ciertas políticas que hoy en día promueven ciertos gobiernos, ciertos políticos, o apoyar ciertas causas que muchos usuarios hoy en día tenemos, que pueden ir desde causas del medio ambiente, causas que sean el derecho de los animales, de la equidad de género, e inclusive causas que tengan que ver con el derecho de las minorías. Internet, bajo esa dinámica, nos permite agilizar a una velocidad casi inmediata la configuración de estas redes o estos grupos. La tercera característica que se encuentra o se destaca de Internet es precisamente el acceso que tenemos hoy en día a información ilimitada. Internet nos viene a favorecer en el acceso y, por supuesto, en la potencialidad de acceder y tener la posibilidad de tener esta carta abierta a información no solamente local, sino información que se genera en otras latitudes o en otras partes del mundo. Internet nos permite eso. A partir de un dispositivo podemos acceder a una cantidad infinita de información que muchas veces se está generando en el momento y que podemos tener acceso a ella siempre y cuando tengamos un dispositivo que nos permita el acceso a esta información y, por supuesto, también la conexión. Esto va también de la mano de una cuarta característica que tiene que ver con el acceso a información que sea de cualquier parte del mundo. En ese sentido, Internet nos ha permitido que muchas veces en nuestros viajes podamos acceder a nuestro programa de televisión que se transmite en un horario en específico, nos permita acceder también a información que se esté generando en los distintos medios de comunicación locales, y que aunque nosotros nos encontremos en otro hemisferio, en otra parte del mundo, podamos acceder. Podamos también tener acceso a contenidos o comentarios que estén haciendo las personas de nuestra localidad, a nuestros amigos, etcétera, aunque estemos en otra parte del mundo. Internet nos vino a facilitar esa parte y con ello rompe todo el esquema de comunicación tradicional en el cual nos anclaba precisamente a esos medios de comunicación o a esa forma de comunicación en la cual, si nosotros perdíamos o no estábamos en el horario de transmisión de nuestro programa de radio o nuestro programa de televisión, pues ya automáticamente estábamos casi destinados a haber perdido ese episodio, esa transmisión, porque pues básicamente la dinámica te obligaba en ese momento a que estuvieras anclado frente a ese dispositivo para poder escuchar o ver nuestro noticiero. Y no se diga el caso de los periódicos. Si nosotros en su momento no estábamos en nuestro local o no estábamos en nuestro lugar de origen, pues no podíamos muchas veces acceder a lo que se publicaba en ese momento, y básicamente pues teníamos que recurrir a una suscripción que nos asegurara que nuestro diario llegara todos los días, o a acudir a las hemerotecas. En ese sentido, pues Internet rompe toda esa verticalidad que existe y este proceso comunicativo que era básicamente pues bajo la dinámica de ese esquema. Una quinta característica tiene que ver precisamente con la interactividad, en la cual básicamente nosotros ya estamos haciendo interacción, no propiamente con los usuarios o con las personas que están en su momento o realizando el proceso comunicativo. Básicamente la interacción hoy en día la estamos llevando a raíz precisamente de los dispositivos.
Hoy en día con la inteligencia artificial o con ciertos procesos robotizados o automatizados, nosotros básicamente estamos escribiéndole en la página de Facebook de alguna empresa, de alguna figura pública, y mediante ciertos algoritmos, estos usuarios propiamente nos están respondiendo nuestras dudas o comentarios que tenemos a partir de cierta configuración que se hace de manera automatizada a través del reconocimiento de ciertos patrones de preguntas o inquietudes, pues básicamente a partir de softwares avanzados y cierta inteligencia artificial, pues básicamente nos responden. Ahora también la interactividad tiene que ver precisamente con la interacción que nosotros estamos teniendo con las plataformas digitales que hoy en día tenemos acceso, en las diferentes redes sociodigitales. De hecho, hoy en día muchas de estas redes sociodigitales invierten millones de dólares al año para hacer más factible o más amigable la interfaz entre el usuario y esta plataforma, para que a partir de eso nosotros tengamos mayor interactividad con esta plataforma y nosotros emitamos información y a la vez esta plataforma nos responda. En ese sentido, hoy en día nosotros ya tenemos básicamente propiamente interactividad con el objeto y no necesariamente con los usuarios o con este caso con los humanos. Esa es una característica que hoy en día están apostando muchas plataformas digitales y por supuesto también muchos gobiernos que para hacer acercamiento entre los ciudadanos y por supuesto las plataformas de gobierno. En ese sentido es una de las características que hoy en día se está explotando. Otra de las características que nos ofrece Internet es básicamente la temporalidad, que es la sexta característica, que básicamente Internet rompe con todos los patrones de tiempo. Hoy en día ya se emite a la hora que el usuario decide en ese sentido, y no solamente se emite información, sino que propiamente esta información puede estar ahí latente, puede estar ahí atesorada y de repente un receptor la vuelve a sacar a colación. ¿Cuántos de nosotros emitimos o hemos publicado en nuestras redes sociodigitales un mensaje hace semanas, meses, inclusive hace años, y de repente vemos que alguien que entra en nuestro círculo cercano en nuestras redes sociodigitales y le da like o lo comparte o lo comenta y trae a colación ese mensaje que había estado, digamos, ahí resguardado o emitido en nuestros momentos pasados? En ese sentido, también Internet rompe con toda esa con esas características temporales en la cual los medios de comunicación nos generaban un patrón en el cual pues era el noticiario matutino, era el noticiario vespertino y muchas veces el noticiario nocturno, y hoy en día Internet no obedece esas dinámicas. Hoy en día la información es inmediata. Y esto, muchas veces, esta característica es muy favorable para muchas personas, pero está poniendo en serios aprietos a muchos gobiernos, a muchos medios de comunicación, porque se están viendo rebasados por toda la gran cantidad de información que hoy en día se está generando en tiempo real, y que muchas veces esa información en tiempo real exige cierta patrón, digamos, de respuesta inmediata. En ese sentido, la temporalidad en Internet ya no obedece a las dinámicas que antes nosotros teníamos. Antes, muchas veces, los medios de comunicación, sobre todo los escritos, pues básicamente nosotros como usuarios teníamos que esperar al otro día la publicación de la información para poder acceder a ella. Hoy en día no es así. Hoy en día muchos sitios o portales de noticias publican en tiempo real. Y más allá de eso, muchos usuarios transmiten desde sus canales de redes sociales en tiempo real muchas noticias o muchos sucesos que están ocurriendo en la vida cotidiana y en el acontecer histórico que estamos marcando en la actualidad. Entonces, esta es una característica que debemos de tener muy en cuenta porque precisamente esta se conecta con el tema de la desinformación. Otro tema o otra característica que tiene Internet es básicamente la virtualidad. La virtualidad precisamente le está apostando a que básicamente hoy en día nosotros no estemos anclados precisamente en el lugar para poder tener interacción con nuestros receptores. Hoy en día la virtualidad
no necesariamente obedece a una cuestión física. Básicamente, hoy en día obedece a una cuestión de que podemos estar en cualquier parte del mundo para poder transmitiendo en tiempo real y obedeciendo a dinámicas básicamente de que no necesariamente el usuario esté anclado ahí para poder tener interacción. Hoy en día, pues es un claro o vivo ejemplo que básicamente, pues se esté celebrando esta videoconferencia y yo me encuentre a miles de kilómetros del origen, digamos, de la emisión de esta conferencia y que yo pueda tener en tiempo real interacción con ustedes, contestar preguntas, comentarios y tener esta afinidad. Pero básicamente la virtualidad no obedece también a esta cuestión inmediata. Hoy en día se está apostando precisamente con la inteligencia artificial, crear los famosos avatares o las recreaciones virtuales de nosotros y básicamente en un futuro se está apostando que a lo mejor yo no esté presente propiamente en este momento dictando esta plática, sino que esté mi avatar que ya a partir de inteligencia artificial y mediante el reconocimiento de mi patrón, digamos, conductual, de mi conducta, obedezca a reproducir mi forma de hablar, mi forma de mis movimientos y más allá de eso, mi forma de estructurar ideas y que a partir del reconocimiento de nuestro patrón, digamos, de léxico, se pueda dar esta interactividad o esta interacción entre los usuarios. Básicamente, bajo demanda ya se haría y decir, bueno, yo quiero que Luis Ángel Hurtado en este momento dicte esta conferencia y en ese momento pues yo entro a la red social, le solicito esta conferencia y él básicamente a través de esta dinámica pues va a poder dar, digamos, esta conferencia. En ese sentido, las redes sociodigitales están apostando a esto. En esta semana nos vimos en la grandiosa tendencia de Facebook, que muchos de nosotros recrearon su avatar. Básicamente, el proyecto de Facebook que está apostando es que realmente nosotros ya no estemos presentes físicamente generando el contenido de nuestra red sociodigital o de nuestra plataforma digital, sino que más bien nuestro avatar ya lo esté haciendo y nuestros usuarios estén interactuando a partir de este avatar. En ese sentido, la virtualidad es parte y fundamental de esta y característica de lo que hoy es Internet. Otra de las características es precisamente la velocidad. Hoy en día la información ya no obedece a las velocidades que antes existían en el modelo de comunicación que teníamos con anterioridad. Hoy en día, desde cualquier dispositivo, desde cualquier espacio, podemos empezar a transmitir en vivo lo que nosotros en ese momento estamos viendo y básicamente la velocidad con la que se transmite hoy en día la información, pues obedece al tiempo actual, obedece básicamente a la instantaneidad y obedece básicamente también a toda esa necesidad de saber qué está ocurriendo en nuestro entorno de una forma inmediata. Este elemento es también de los que está poniendo en serios aprietos a los gobiernos y por supuesto también a los distintos medios de comunicación, porque básicamente los medios de comunicación se están viendo rebasados al momento de generar información, porque hoy en día cualquier usuario puede subir información de lo que está ocurriendo si es testigo en ese momento de lo que se esté dando. Puede ser una marcha, puede ser ya sea un incendio. El año pasado vimos el caso de Notre Dame, la Catedral de Notre Dame, y que muchas personas, muchos turistas, muchos peatones que estaban en el momento decidieron desde su smartphone transmitir en tiempo real lo que estaba aconteciendo en París, Francia. Y muchas veces, pues los medios de comunicación tuvieron que retomar las imágenes de estos usuarios porque básicamente, pues de aquí a que se trasladaban, digamos, las cámaras de estos medios de comunicación, pues les requería pues un tiempo, unos minutos, y en ese sentido, pues básicamente recurren a retomar la información que muchos usuarios están generando. A raíz de esto también ocurre un fenómeno en el quehacer periodístico que se conoce como periodismo ciudadano, que es básicamente que los usuarios hoy en día de Internet generan, digamos, comparten lo que ellos consideran información
lo que ellos consideran noticia, y a partir de eso empiezan a trasladar esta información. Y esto que pone en serios aprietos a muchos medios de comunicación, porque son duramente cuestionados, porque no presentan toda la información que pueden en su momento, y a partir de ello los ciudadanos empiezan a recriminar, y no solamente los medios de comunicación, sino también el gobierno, y a partir de esto se empieza a deteriorar la legitimidad que tienen estos dos actores, principalmente los gobiernos y por supuesto los medios de comunicación, al no compartir la visión que tienen los distintos usuarios de Internet. Y por último, tenemos esta característica que tiene que ver con la construcción social de contenido. Internet se caracteriza de eso. Internet hoy en día lo hacemos todos desde que decidimos subir imágenes, decidimos subir fotografías, decidimos subir videos, decidimos interactuar, darle like, compartir, etcétera, etcétera. Hoy en día nosotros estamos construyendo Internet. Internet es un producto social, Internet es de todos y básicamente Internet no es un producto que sea de unas cuantas manos. Hoy en día con este esquema, y a esto quiero llegar, Internet es la comunicación, hoy la hacemos de muchos para muchos. En el anterior esquema lo hacían unos cuantos para muchos. Y esto básicamente es una de las grandes características de Internet y es una de las características que lo hace tan novedoso y lo hace tan llegado caso adictivo, porque tú te vuelves parte de la construcción social de la información que hoy en día se presenta en Internet. Y en ese sentido nos volvemos o nos hacemos parte de una construcción activa. Los usuarios de Internet hoy en día somos activos, ya no somos ese usuario pasivo, y esto le da un poder impresionante a los usuarios de Internet, y con ello básicamente empezamos a anclar todas estas características. En ese sentido vemos que a partir de ello se generan redes, a partir de ello se comparte información a una forma más rápida, y también vemos que esta información rompe fronteras y podemos conocer en tiempo real lo que está ocurriendo, en este caso en Colombia, o lo que está ocurriendo en Chile, o lo que está ocurriendo en Argentina o en Estados Unidos de manera casi inmediata. Y en ese sentido, este elemento lo hace único de Internet y diferente de todos aquellos medios de comunicación que existen. En ese sentido, entramos a la segunda etapa de este conversatorio o de esta conversación, y la resumo básicamente bajo esta frase que he acuñado a lo largo de los años. En el viejo esquema nosotros consumíamos información que nos ofrecía los medios o nos imponían los medios a la hora que ellos decidían y desde un lugar que ellos decidían. Hoy en día no es así. Hoy en día nosotros consumimos información, la información que deseamos, a la hora que deseamos y desde el lugar que nosotros deseamos. En ese sentido, vamos a entrar ahora sí a uno de los elementos que está presente en este modelo de comunicación que hoy tenemos y que no es nuevo. La desinformación ha existido desde que el hombre se comunica. Es parte, digamos, como lo diría Habermas, es un elemento nato de la misma información. Si existe información, lógicamente debe de existir desinformación. Pero básicamente nosotros el término o el concepto desinformación lo conocemos básicamente acuñado a partir del siglo pasado. Antes de esto no se conocía como desinformación, se conocía como falsedad o se conocía como mentira. En ese sentido, la desinformación fue acuñada, o el término, o el concepto fue acuñado básicamente en la Unión Soviética, básicamente antes y durante y después de la Revolución de Octubre, la Revolución Roja, y el término fue acuñado básicamente en los años 20 del siglo pasado, y es un término que nosotros podemos encontrar en el ruso como desinformacia, que nosotros lo podemos encontrar en los diccionarios de esa época en dos vertientes. Una que tiene que ver con esta noción pública que básicamente la sociedad soviética o el público en general podía acceder de manera pública y que tenía básicamente o partía de una cuestión pero peyorativo y que acuñaba a la desinformación en el ámbito de que era toda aquella información que conformaban los adversarios al
al socialismo, en este caso a la URSS y sus aliados, y también se situaba en el Estado burgués. En ese sentido, si nosotros revisamos un diccionario básicamente la enciclopedia rusa o la enciclopedia soviética, encontramos que la desinformación era toda aquella información que se creaba falsa para perjudicar a la República de repúblicas socialistas. En ese sentido, vemos que esa era la característica o la forma en cómo conceptualizaban en la Unión Soviética la desinformación. Pero también existía un concepto que era un concepto no público. Y en ese sentido, este es en el que vamos a centrarnos a lo largo de este apartado que se destina a la desinformación. Y ese concepto era básicamente de uso precisamente del órgano de inteligencia o de los distintos órganos de inteligencia de la Unión Soviética, propiamente de la KGB y de las mismas cúpulas políticas de la Unión Soviética. Y básicamente tenía que ver con toda aquella información que se conformaba precisamente para apoyar a la URSS y para buscar generar un apoyo político, económico y social a esta nación. Y en ese sentido tenía básicamente los siguientes objetivos. Primeramente era toda aquella información falsa que se conformaba para apoyar al Estado soviético, y esta buscaba en primer lugar confundir a los adversarios políticos, en este caso a todas aquellas naciones que no simpatizaran con el socialismo o con la URSS, y básicamente también buscaban en otro ámbito persuadir a la opinión pública de la Unión Soviética. En ese sentido vemos que la configuración de la desinformación se creaba desde el mismo Estado y que usaba muchas veces o en casi todas a los medios de comunicación de la Unión Soviética. Esto para hacerle llegar la información, o en este caso la desinformación, a sus habitantes, a su sociedad, a sus integrantes de la sociedad, y que básicamente esto buscaba persuadir a los miembros de la Unión Soviética para que apoyaran las decisiones que tomaran el gobierno. Y buscaban también crear una cortina desinformativa para que los adversarios pudieran caer en esta desinformación y con ello cometer ciertos errores que a la par le beneficiaran a los intereses políticos y económicos de la Unión Soviética. En ese sentido vemos dos conceptos, uno público, que tenía que ver con esta cuestión o esta carga peyorativa del término desinformación, que era toda esta información falsa que conformaban los enemigos de la Unión Soviética, y vemos una vertiente del concepto en el cual esta es elaborada o conformada o constituida desde el órgano central de la Unión Soviética. Estas personas que decidían qué desinformación iban a compartir entre los distintas personas, y utilizaban a los medios de comunicación para persuadir y con ello lograr el apoyo de la sociedad. En ese sentido vemos dos visiones distintas, y que básicamente la misma URSS acuñó una comisión o una institución dedicada a la construcción de desinformación, que básicamente la conocemos no solamente como la KGB, sino como el Chetka, que es este órgano que era el que se encargaba de planear la desinformación, y que básicamente solamente era del conocimiento de los integrantes de los altos mandos del Kremlin y por supuesto de los integrantes de altos mandos de la KGB. ¿Por qué les digo todo esto? Porque básicamente es necesario comprender para ver las diferencias que estamos viviendo hoy en día con los fake news. En ese sentido, cierro esta parte con este esquema en el cual vamos a ver
¿cuáles eran las características de la desinformación antes de Internet? Pues básicamente es que esta se generaba desde aparatos del Estado, se gesta desde los diferentes gobiernos y que esta básicamente se utiliza o es conformada o usa los medios de comunicación tradicionales, prensa, radio y televisión, para difundir esta desinformación, para persuadir a la sociedad. Y en ese sentido vemos un tercer elemento que es básicamente influir en la sociedad, en este caso soviética, y también persuadir o más bien confundir a los adversarios. En esa parte vemos que este es uno de los elementos que caracteriza a la desinformación y que vamos a ver que también entonces la desinformación en la Unión Soviética y en distintos gobiernos tiene un doble significado. Un significado público, que es de acceso a cualquier persona que acceda a una enciclopedia o un diccionario, pero también es de un concepto o una conformación de carácter privado, la cual solamente los gobiernos o los altos mandos pueden acceder a ella. Ahora, vamos a entrar a esta tercera fase de la exposición o de este diálogo, precisamente hablando de los fake news. Los fake news hoy en día son una parte íntegra o intrínseca de la comunicación digital que hoy tenemos y que básicamente se popularizó el término a raíz de dos sucesos o básicamente tres sucesos que ocurrieron en el 2016, que uno de ellos es el referéndum que se celebró en el Reino Unido, o mejor conocido como Brexit, del cual se decide a partir, o los ciudadanos deciden si seguir la Unión Europea, y que básicamente una serie de publicaciones o de información digital que circuló en esa etapa, en ese lugar específico, manipula la opinión de los ciudadanos y estos deciden salirse de la Unión Europea. Básicamente esto le da un giro importante al término de fake news y lo populariza, y básicamente también en el 2016 otro suceso marcaría la popularización de los fake news y tiene que ver básicamente con la elección presidencial en los Estados Unidos, donde resulta triunfador de esos comicios Donald Trump. Y básicamente es exactamente la misma sintomatología en la cual a través de publicaciones falsas se manipula o se persuade a los usuarios, los ciudadanos estadounidenses, de que voten por Donald Trump. En ese sentido, a partir de ello, el diccionario de Oxford ve un crecimiento en el uso de este vocablo, casi con un 365% de aumento de este uso, y por ello en el 2017 lo hace el vocablo del año, le designa, le confiere que es la palabra más usada en el 2016, y con ello en el 2017 le considera que es el término del año. Ahora, ¿qué son las fake news? Las fake news son informaciones falsas que son diseñadas para hacerse pasar como noticias verdaderas y con el objetivo precisamente de difundir información falsa para engañar deliberadamente a las personas o a los usuarios con un fin político o persiguen un objetivo político y financiero. En ese sentido, aquí vamos a entrar a tres grandes características o tres categorías de lo que son hoy en día las fake news. Vamos a entrar por una parte a lo que son la misinformation, disinformation y malinformation. Las tres, si nosotros las traducimos al español, las tres las encontramos como desinformación, que nosotros encontramos en los fake news, básicamente en estas tres categorías que voy a explicar. La misinformation se refiere a toda aquella información inexacta, incorrecta o con errores de datos que básicamente no tienen una mala fe o no tienen un dolo o no persiguen un dolo. No hay una intencionalidad detrás de la generación de este tipo de desinformación digital. Básicamente nosotros es toda aquella información que nosotros creemos, publicamos, y cuando vemos publicamos algo falso, pero no lo hicimos con la intencionalidad de perjudicar a alguien o buscamos generar, digamos, una
una cuestión peyorativa en contra de una persona, de una institución, de una empresa o de un gobierno. En ese sentido, esto lo vemos muy recurrente prácticamente en los usuarios de Internet, pero también, en este caso, también en los mismos reporteros o en los medios de comunicación. Cuando básicamente la información, ellos sin querer, malinterpretan los datos y lo publican. Y esto genera, pues, en llegado momento, pues, este tipo de desinformación digital. Ahora encontramos otro elemento, otra categoría, que es la disinformation, que básicamente se refiere a todas aquellas noticias falsas que tienen el propósito, aquí sí es deliberado o sí tienen un objetivo de dañar o de causar cierta desconfianza, cierto medio y, por supuesto, cierto estado de enojo. En ello, a partir de ello, esta desinformación digital se configura precisamente a partir de nuestros medios y de nuestras fobias que tenemos para aprovecharse de ellos y esparcirse en el ciberespacio. En ese sentido, esta es la desinformación que sí tiene un objetivo específico, un objetivo ya sea político o económico, y básicamente también está hecha deliberadamente para dañar a una persona, para dañar a una institución, una empresa o inclusive todo un gobierno. Esta desinformación es la que hoy en día está generando muchísimos problemas en las distintas sociedades y esta es en la que nos vamos a centrar a lo largo básicamente de toda la exposición. Pero tenemos otra categoría que es la malinformation o la malinformation, que se refiere a la información basada en la realidad, o sea, sí que sí es verdad, pero que se utiliza de una manera sabiendo que es real, malinterpretándola para causar un daño, ya sea a una persona, a una institución, a una empresa o a un país. Es cuando se hace con cierta alevosía de algo que sí existe o que sí es real y nosotros, sabiendo que es real, decidimos sacarlo de contexto y lo ponemos, digamos, o lo sacamos a colación en el debate público. Y en ese sentido, vemos que sí busca dañar a una persona, pero a partir de un suceso real. ¿Qué diferencia tiene con el anterior? Pues que el otro los sucesos que se narran no parten de la realidad, son sucesos que son arbitrariamente, completamente falsos. En este sentido, este sí tiene todas las características de que sí es un suceso real, pero que es sacado de contexto con el interés de perjudicar a alguien. Ahora, en el caso de la disinformation, encontramos dos objetivos o dos intereses que hay detrás de este fenómeno o de esta característica de la desinformación. En ese sentido, encontramos dos tipos, que es el interés económico y el interés político. En el interés económico voy a poner el caso de una ciudad o el ejemplo de una ciudad que básicamente hoy en día vive de la generación de desinformación digital. Y es el caso de la ciudad de Veles, la cual se encuentra en Macedonia, que es un país cercano a Grecia, y que básicamente es una ciudad que tiene alrededor de 45,000 habitantes, es una ciudad muy pequeña, y que esta básicamente es un lugar en el cual su Producto Interno Bruto, en su cuarto índice de generación de riqueza, encontramos que uno de ellos es la generación de industria digital y que básicamente es relacionado con la tecnología de la información. Y ese cuarto elemento que genera riqueza en esta ciudad es básicamente la desinformación digital. Y esto es básicamente, lo voy a poner a colación porque en Estados Unidos en el 2016, 140 sitios que fueron operados por distintos jóvenes, básicamente casi todos son jóvenes los que operaban estos sitios, generaron desinformación. Y esto lo pongo en ejemplo porque básicamente la desinformación digital hoy en día no necesariamente se realiza en el lugar donde se describen los hechos. Aquí estoy poniéndoles el ejemplo de Veles, una ciudad que está a más de 10,000 kilómetros de distancia de Estados Unidos y que básicamente generaron el 85% de la información digital, de la desinformación digital que circuló en el proceso electoral de 2016 y que básicamente esta fue realizada por jóvenes, como ya lo decía, y que, por poner un ejemplo, uno de estos sitios generaba al mes 1 millón de visitas
a este espacio o a ese sitio a partir de las noticias falsas que generaba, lo cual, si nosotros sabemos, entre mayor tráfico tiene una página de internet, pues más personas se acercan, más patrocinadores se acercan para difundir publicidad. ¿Esto qué generó? Pues que básicamente muchas personas hoy en día vivan de la generación y conformación de desinformación digital. Esto a lo largo les generó pues riqueza y en ello vemos que es una forma de autoemplearse de muchos jóvenes o de muchos usuarios hoy en día en internet. Y en ese sentido, ¿cómo se construye? Pues básicamente las fake news hoy en día es un proceso relativamente sencillo. Alguien compra un dominio en internet, básicamente lo diseña a semejanza de muchos medios de comunicación que han ganado reputación y con ello confianza a lo largo de muchos años de ejercicio periodístico e imitan o hacen una mimetización de ese portal que muchas veces puede ser el periódico Le Monde, puede ser el Washington Post, el New York Times, el The Guardian, etcétera, etcétera, y copian exactamente las mismas características de este sitio web y lo llevan a su sitio o a su portal de noticias. Y muchos de estos medios adoptan inclusive hasta el nombre de ese medio. En lugar de que se llame lemond.fr, le ponen el lemondfr.com. Y en ese sentido, no es el Le Monde, pero sí imitan exactamente el mismo patrón, digamos, visual de este medio de comunicación que es muy conocido por millones de personas alrededor del mundo. En ese sentido, eso hacen muchos portales de noticias falsos y una vez que lo conforman, empiezan a generar noticias que básicamente son construidas a partir de nuestros elementos que nosotros vertimos en las redes sociodigitales, a partir de los temas que son de tendencia en los diferentes redes sociodigitales. Y básicamente las desinformación digital o las fake news apelan o se acercan a todo aquello que tiene que ver con nuestras emociones, con nuestros miedos, con todas aquellas cosas que nos generan odios, resentimientos, miedo, tristeza, agonía, pánico, y a partir de eso ellos retoman, generan esta noticia y la esparcen, la suben a una red sociodigital y a partir de que pagan en red sociodigital a un público específico, digamos si la generaron en Vélez, en Macedonia, ellos la pautan en Macedonia para que solamente la gente que vive en Estados Unidos la pueda leer, la pueda ver. Y en ese sentido, con personas que ven esa noticia y dicen, ven cómo Hillary Clinton sí es un peligro para Estados Unidos, ven como yo tengo la razón y empieza la cadena interminable al momento de que refuerzan muchos de nuestros miedos, muchos de nuestras pasiones, de nuestras emociones y empieza a volverse un virus, una cuestión viral y cuando vemos esta información se comparte al por mayor. En ese sentido también a partir de un fenómeno que existe en las redes sociodigitales o en internet que se llama la cámara de eco, que es que nosotros digamos, en nuestras redes sociodigitales, vemos solamente la información que a nosotros nos gusta. Facebook, digamos, solamente vemos en nuestros timeline, solamente vemos 50 usuarios. Esto porque precisamente el algoritmo de Facebook está hecho para que las cosas que nosotros les damos like, les compartimos o nos metemos a ver las fotos de ciertas personas, Facebook a partir del algoritmo se empieza a dar cuenta y empieza a presentarnos la información de los usuarios con los que simpatizamos, con los que compartimos ciertas afinidades, con los que compartimos cierta forma de pensar, ciertas formas de ver el mundo, y con ello nuestro mundo se vuelve solamente estas 50 personas. Y estas 50 personas nos empiezan a conformar nuestra realidad. Y a partir de ello, si una de esas 50 personas comparte o le llega esta desinformación digital o esta fake news y la comparte, es lógico que muchos de estos usuarios, de estos 50 personas digan, si lo compartió mi mejor amigo, entonces quiere decir que es verdadero. Yo también lo comparto sin ni siquiera entrar a ver, corroborar y contrastar esta información. Y cuando vemos, se empieza a esparcir este virus que hoy en día nos está generando muchos problemas. Y en ese sentido vemos que hoy en día
el interés económico que hay detrás de la generación de fake news, pues lo vuelve muy atractivo para muchas empresas, para muchos usuarios, y empiezan a vivir de la desinformación digital. Pero también hay intereses políticos. El interés político es precisamente cuando desde diferentes estrategias, desde diferentes consultorías, desde diferentes despachos de comunicación, le dicen a muchos políticos que una forma de generar, ya sea posicionarse mejor frente al adversario o frente a cierto público, pues es generando desinformación en contra de un político. Y en ese sentido, muchos políticos recurren a la contratación ya de los servicios de estas personas que se dedican a generar desinformación digital. En ese sentido, vemos que la desinformación digital no solamente es una cuestión de carácter económico, en el cual el usuario recibe ganancia a partir de la publicidad que recibe de personas que se anuncian en su portal de noticias, sino que hoy en día muchos de estos usuarios tienen una segunda entrada a partir de la contratación de un paquete de generación de noticias falsas on demand. ¿Qué es esto? Que un político decide contratar los servicios de estos usuarios para que hagan información falsa en contra de una persona, de una institución o de un gobierno en turno. Y cuando vemos esto, ya tiene intereses políticos. Pero también vemos que la desinformación no solamente es de carácter político, sino que muchas empresas hoy en día recurren a estos servicios para contratar a estos usuarios y con ello generar desinformación digital en contra de la competencia. Y cuando vemos se desatan ciertas rumores, ciertas noticias sin verificar o sin la estructura periodística en contra de una empresa, en contra de un empresario o de una persona específica. Y con ello vemos que también hay un interés político y económico detrás de la formulación de los fake news. Ahora, vamos a entrar a las características o a la famosa sintaxis de los fake news. Los fake news, a diferencia de las noticias que se construyen, que se conforman en los diferentes medios de comunicación, estos siempre tienen prisa. Por lo regular salen siempre primero, antes que cualquier información de cualquier medio digital o cualquier medio tradicional, y con ello es la primera que muchos usuarios de Internet acaparamos, y al ser la primera en situaciones de agonía o de situaciones de cierto pánico, pues nosotros la tomamos como verdadera y la compartimos. En ese sentido, los fake news también sabe perfectamente la gente que los hace, saben cómo nos informamos, sabe cómo estamos hablando en Internet a partir de los hashtags, a partir de los memes, a partir de las infografías, de los videos que subimos. Ellos están en constante monitoreo de estas tendencias y saben hoy en día cómo nos estamos informando. También saben que nosotros nos dejamos llevar por lo que dicen las cabezas de las noticias. Saben que como vivimos en situaciones de información muy rápida y de tendencias que se configuran de una forma muy rápida y que nosotros deseamos entrar a esas tendencias, a esos comentarios para no entrar o no ser parte de la famosa espiral del silencio o no ser parte de esa espiral del silencio, nosotros muchas veces nos subimos a las tendencias sin ni siquiera verificar la información y a partir de lo que dice cierta o los cabezales de estas noticias que vemos y consumimos, decidimos compartir. Bajo ese esquema ellos configuran o crean cabezas muy sensacionalistas, muy emotivas y que refuerzan nuestra realidad. En ese sentido, como ya lo dije, comprueba nuestras situaciones que nos indignan, que nos dan miedo y reforman nuestra forma de pensar. Y con ello, en ese sentido, nosotros compartimos información sin darnos cuenta porque no reflexionamos sobre ella, no nos damos unos minutos, unos segundos para reflexionar si es verdadero o no es verdadero y con ello compartimos esta información. En ese sentido, y para cerrar tercer fase de esta plática, ¿qué características tienen hoy en día los fake news? Pues básicamente los fake news, a diferencia de la desinformación que conocemos o que les expliqué o que existía en la etapa pasada, estos usan solamente los medios de comunicación digital. Están hechos solamente en el esquema de la comunicación digital y son precisamente conformados o estructurados bajo dos lógicas. Pueden ser estructurados desde los mismos estados o los gobiernos, pero hoy en día
también son estructurados desde los mismos usuarios de Internet. ¿Qué diferencia hay de la desinformación pasada? La desinformación pasada era única y exclusivamente conformada desde los órganos del gobierno, porque tenían todas las capacidades y los recursos para acceder a los medios de comunicación tradicionales para poder configurarse y propagarse. En el caso hoy en día de los fake news no es así. Ya no es único o exclusivo de los estados o de los gobiernos, sino que hoy en día también la desinformación se constituye desde los mismos usuarios de Internet. Y con ello también comparten una necesidad que es básicamente influir en la sociedad interna que se está generando esta desinformación, pero básicamente también buscan persuadir o influir a sociedades que están más allá de la sociedad que se persigue. Un claro ejemplo les pongo es esta desinformación que ocurrió precisamente en la coyuntura del COVID-19, donde básicamente una cadena de WhatsApp decía en Nueva Zelanda que una de las sintomatologías principales del COVID-19 era problemas estomacales. Esto que ocurrió cuando la primera ministra de Nueva Zelanda recurre precisamente a una de las medidas para evitar la propagación del COVID-19, recurre al confinamiento de sus ciudadanos. Esto que propició que muchos usuarios, al saber del confinamiento, recurrieron a los centros de autoservicio a abastecerse de productos, y uno de los productos que más se consumió a raíz de esta cadena, por supuesto, de hecho, una cadena de voz en WhatsApp fue el papel higiénico. Esta desinformación se corrió como pólvora en Nueva Zelanda, y que muchos usuarios empezaron a tomarle foto a el consumo desacerbado de papel higiénico, y que llevó a que muchos usuarios compartieran esto en sus diferentes redes sociodigitales, y que hoy en día en el mundo empezáramos a ver ese fenómeno, y que cuando empezaron a darse la propagación del COVID-19, digamos en Europa, ocurriera el mismo fenómeno. Muchos usuarios acudieron a las tiendas departamentales a suministrarse de diferentes alimentos o diferentes su despensa, y recurrieron a la compra también exacerbada de papel higiénico. Eso también nos ocurrió en México. Muchas personas, cuando se dio el confinamiento, recurrieron a comprar papel higiénico en abundancia. Después se verificó esa información y se vio que es una cadena que inició en Nueva Zelanda y que hoy en día impactó a la industria pues del papel higiénico en todo el mundo. En ese sentido, esa es una de las características también de los fake news, y otra de las características natas de los fake news es que circulan a mayor velocidad, a diferencia de la desinformación. Ahora, les quiero presentar rápidamente los resultados que nosotros hicimos en México de este estudio de cómo nos informamos y reaccionamos sobre el coronavirus los mexicanos, y que se realizó en las 3 etapas o en las 3 fases que el gobierno mexicano decidió implementar para evitar la propagación del COVID-19. Y que básicamente fue un estudio que se realizó a más de 4,000 personas en los 32 estados o en las 32 ciudades, bueno, más bien estados que conforman a la República Mexicana, y que se aplicaron de una manera híbrida. ¿Qué quiere decir? Que fueron cuestionarios que se aplicaron vía telefónica y vía digital, y que básicamente arrojaron lo siguiente. El primer estudio, y voy a centrarme solamente en el tema de la desinformación, porque este estudio estuvo integrado de más de 90 reactivos, y que abarcó desde cómo fue la comunicación institucional del gobierno, cómo fue la comunicación de los diferentes medios de comunicación, cómo fue la comunicación, cómo se estaba informando la ciudadanía en Internet, en los medios de comunicación tradicionales, cuáles eran las reacciones que teníamos los mexicanos, etcétera, etcétera. En ese sentido, son más de 70 reactivos. Yo solamente les voy a presentar la parte correspondiente a lo que son fake news o desinformación. Y aquí vemos en la pregunta 17, ¿por cuál red sociodigital se enteraron de la existencia del COVID-19? En este primer levantamiento, encontramos que la gran mayoría de los mexicanos dijo que por Facebook, casi el 50%. Y esto obedece porque Facebook es la red sociodigital más utilizada en México.
En el segundo estudio, básicamente pregunta, la misma pregunta y los usuarios vemos que hay un incremento. Se enteraron a partir también de Facebook y vemos que el 67% de los entrevistados dijo que se enteraba a partir de Facebook. En el tercer estudio, que fue levantado hace unas semanas, encontramos que nuevamente Facebook se queda como la red sociodigital más, que más o donde más se enteraron los mexicanos de la existencia del COVID-19 con casi un 69%. Aquí nos vamos a meter ya en el terreno de las fake news. Nosotros en esta primera estudio que se realizó a finales del mes de febrero y principios del mes de marzo, preguntábamos en los últimos 5 días si les habían enviado información falsa sobre el COVID-19. El 83% de los mexicanos que respondieron en este primer estudio dijo que sí había recibido información falsa sobre el COVID-19. ¿Qué quiere decir? Que de cada 100 usuarios mexicanos que utilizan Internet, y que utilizan redes sociales, 83 habían recibido información falsa sobre el COVID-19. En ese sentido, vemos que es impresionante el número de información o desinformación falsa que estaba circulando en ese momento en México alrededor del COVID-19. En el tercer estudio que se aplicó ya a finales del mes de marzo y todo el mes de abril, en la misma pregunta, el 78% de los mexicanos nos seguía diciendo que había recibido información falsa sobre el COVID-19. O sea, sigue existiendo ese patrón. Y ya en un tercer estudio que se realizó en el mes de mayo, misma pregunta, encontramos que casi el 80% de los entrevistados dijo que había recibido información falsa sobre el COVID-19, lo cual estamos viendo que esta desinformación digital ha estado sumamente presente en todo lo que concierne al ciberespacio y, por supuesto, a las redes sociodigitales alrededor de esta coyuntura que estamos viviendo en México y en todo el mundo. Ahora, la pregunta 37, preguntábamos por qué red sociodigital habían recibido desinformación digital o fake news. Aquí casi hay un empate técnico entre Facebook y WhatsApp. Facebook con 41% y el caso de WhatsApp con el 38%. En la segunda medición que hicimos, misma pregunta, aquí vemos que hay un cambio de patrón. Ahora recibimos más desinformación digital a través de WhatsApp, casi el 50%. Esto nos hace ver que la gente que la estaba generando, esta desinformación digital o fake news, traía una cuestión estratégica para posicionarlo, estaba utilizando diferentes redes sociodigitales y vieron que estaba teniendo mayor efectividad o mayor impacto el uso de esta desinformación digital a través de WhatsApp. Ahora vemos el caso de, en el tercer estudio, misma pregunta, que otra vez Facebook vuelve a retomar la delantera con el 54% de los usuarios dijeron que habían recibido, o donde más habían recibido información falsa, era Facebook. Y ahora nosotros le preguntábamos precisamente cuál era el lugar o quiénes les habían enviado la desinformación digital o los fake news. Y básicamente había dos principales fuentes de origen de la propagación de la desinformación digital. Una de ellas eran los amigos de nuestras redes sociales con el 31% y no muy lejano, casi con el 30%, desconocidos, o sea, personas que no estaban en nuestro círculo cercano en nuestras redes sociodigitales y que de repente nos mandaban la desinformación digital. En la segunda medición encontramos ya un empate técnico entre estos dos mismos actores, amigos y desconocidos, lo cual nos deja ver que hay una estrategia detrás de la generación de desinformación digital. Y en la tercera medición encontramos que básicamente ya la desinformación digital no era enviada tanto por los amigos, sino más bien por gente desconocida a nuestras redes sociodigitales. Ya para concluir, en ese sentido, yo cierro con esta frase que dice lo siguiente: hoy en día consumimos la información que deseamos, a la hora que deseamos, desde el lugar que deseamos, y ahora creemos en la información que deseamos. Y con ello concluyo con estas reflexiones, que es el reto que hoy en día tenemos desde Internet, que básicamente es acercar a mayor cantidad de información a los usuarios de este medio de comunicación, pero ahora el reto es acercarle mayor información, pero de mayor calidad y por supuesto que sea cierta.
Por supuesto, uno de los retos es evitar la propagación de los fake news en el espacio público digital y con ello conformar mayor deliberación o mayor debate en lo que es hoy en día Internet. Y esto nos va a permitir generar procesos de mayor democracia, de mayor calidad de democracia, y con ello vamos a erradicar también otros fenómenos, no solamente el de la desinformación digital o los fake news, sino todos aquellos fenómenos que están alrededor de la polarización, que son todas estas cuestiones que hoy en día nos están provocando pelearnos entre nosotros, con discursos básicamente apegados al odio, a la intolerancia, pero también a un fenómeno que hoy en día también nos está generando muchos problemas, que es el de la posverdad, que es la creencia o la generación de nuestra credibilidad a partir de lo que nosotros creemos y no de cuestiones verdaderas, que en este caso nos confieren los medios de comunicación y por supuesto el periodismo y por supuesto las instituciones. Hoy en día este fenómeno está creciendo muchísimo y por ello estamos creyendo más en lo que nosotros queremos creer. Y con ello, pues básicamente concluyo, les agradezco muchísimo su tiempo. Muchas gracias. Bueno, profesor, pues muy interesante todo lo que nos comparte y nos dice respecto a las fake news. Y para comenzar este conversatorio con preguntas, me gustaría preguntarle cómo es el tema de la libertad de expresión a los que muchos acuden cuando se tienen que enfrentar a la justicia en este tema de las falsas noticias, pues porque hemos visto que tanto presidentes como instituciones, como funcionarios públicos han acudido a la justicia precisamente para denunciar estos temas. España es uno de los países que ha sido como ejemplo de condenar a partir de hechos puntuales ante la justicia y vigilar mucho en la Unión Europea este tema y castigar a los que hacen esto. ¿Hasta dónde llega esa línea invisible de la libertad de expresión, de la libertad de prensa, porque hay periodistas que trabajan para hacer falsas noticias, con el tema de la justicia? ¿En dónde está la ética ahí? Mira, Carolina, es una pregunta muy compleja, pero que voy a tratar de resumir. Básicamente, cuando surge Internet, una de las elementos que caracterizan en Internet es precisamente la libertad de expresión que tienen todos sus usuarios. La libertad de decir todo aquello que piensan, todo aquello que sienten y todas aquellas cosas que básicamente no se podían decir en los medios tradicionales. Esto lo hace muy atractivo para los usuarios, para los distintos personas que conforman la esfera pública digital, y con ello empezamos a tener un fenómeno en el cual Internet empieza a tener una gran popularidad y una gran demanda. Pero también esto que hoy en día veíamos como un elemento vital y un elemento que pues a todos rasgos beneficiaba la construcción de la calidad de democracia de diferentes países, hoy en día estamos viendo que también nos está generando un dolor de cabeza muy grande, porque a partir de esa libertad de expresión que tienen, inclusive en muchos países, esta libertad de expresión la tienen protegida en sus diferentes constituciones o inclusive han dado la categoría de libertad de expresión digital a algunos países como Eslovenia o países europeos. Estamos viendo que hoy en día también están viendo la necesidad de reformar estas libertades, porque precisamente en Internet cualquiera puede decir lo que quiera, como quiera y a la hora que quiere. Y esto se está volviendo en algo que se está estudiando y se está discutiendo, que es el libertinaje digital. ¿Qué quiere decir? Que es la libertad de decir lo que quieras sin tener sustento, que es muy diferente a la libertad de expresión. La libertad de expresión se gana o se otorga a partir de una expresión que tiene una lógica argumentativa, y esa lógica argumentativa tiene que basarse en un sistema argumentativo que parta de la primicia de que lo que estás diciendo es verdad. Y en ese sentido, hoy en día, el libertinaje digital, mucha de esta información no cuenta con la característica del sistema argumentativo y dicen a partir de lo emotivo o de nuestras creencias, y a partir de eso se crean juicios de valor que hoy en día están cuestionando no solamente a los políticos, sino también están cuestionando la veracidad
de los medios de comunicación y también están cuestionando también la veracidad de muchas instituciones. No dejemos de lado que hoy en día en esta coyuntura se está cuestionando duramente un gobierno, y no por decir un político, que es uno de los que más influencia tienen en nuestro planeta, está generando desinformación a partir de cierta libertad, cuestionando las decisiones que está teniendo la Organización Mundial de la Salud. En ese sentido, vemos que muchos políticos, muchos líderes que surgieron precisamente en Internet, están cuestionando toda esta información que están generando pues los medios de comunicación, los gobiernos e inclusive muchas instituciones. En ese sentido estamos ante una disyuntiva porque para muchos es ético lo que están diciendo y parten de la primicia de su libertad de expresión, pero también estamos viendo que esa libertad de expresión también está perjudicando a muchas personas. Y en ese sentido, la ética que tú me preguntas, pues depende del usuario, depende de la realidad que ha configurado a partir de la realidad que está viviendo, a partir del consumo de información que tiene en Internet. Y en ese sentido, para él es verdadero, pero para muchos no es verdadero. Y en ese sentido estamos enfrentándonos a ese gran reto, porque muchas personas se están informando y están creando su realidad a partir de lo que ven en las redes sociodigitales. Y para ellos que esa información o esa desinformación que están consumiendo, para ellos sí es verdad. Y aunque nosotros le hagamos ver que es falso, para ellos no lo es. Y en ese sentido estamos viendo muchos linchamientos digitales, muchas situaciones en las cuales muchos usuarios, a partir de subirse a ciertas tendencias que son originadas de desinformación deliberada, empiezan a hacer estos comentarios. Y en ese sentido, pues la ética hoy en día en Internet, pues ya no está siendo una parte medular para la construcción del debate público en esta red, en el espacio público que hoy vivimos. Bueno, queremos abrir también este espacio para invitar a los estudiantes de la Escuela de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Sergio Arboleda y también para los otros estudiantes de la universidad a que compartan sus inquietudes con el profesor Luis. Y mientras que abrimos ese espacio, pues quería comentarles un poquito cómo se trata ese tema desde una agencia internacional de noticias como es la agencia EFE, en donde pues nosotros hemos estado muy vigilantes del tema de las falsas noticias porque a diario nos ocurren que llegan informaciones a nuestro WhatsApp, a nuestro correo, al Instagram, a Facebook, en donde pues prácticamente se nos está llenando de una cantidad de monstruosidades, podríamos decirlo así, porque las fake news es un monstruo de muchas, muchas patas, diría yo, en donde pues es muy difícil, como cuando cortas la cabeza de la serpiente, llega otra cabeza. Así mismo sucede con las falsas noticias, por más de que uno las quiera atajar todo el tiempo. En el caso de la agencia, hemos tenido la oportunidad de poder verificar las noticias falsas a través de un lema que nosotros tenemos como periodistas que pertenecemos a este medio internacional, que si la fuente oficial no lo dice, no lo asegura en una rueda de prensa, en su Twitter oficial o en sus redes sociales oficiales, o si no hay voceros oficiales por parte de las instituciones o del gobierno, no se publica, porque lo tenemos que verificar. Entonces, en ese tema es muy importante de que los medios de comunicación siempre estén verificando con las fuentes oficiales. Además, ese es uno de los consejos que yo le doy a mis alumnos. Por ejemplo, no publicar algo que no sea oficialmente dicho o que sea verificado. Y por esto nos hemos salvado de muchas situaciones en las cuales, por ejemplo, profesor, una de las falsas noticias que a nivel internacional golpeó muchísimo fue que a Chávez lo mataron varias veces hasta que por fin pues él murió de un cáncer. Pero así ha sucedido con muchas personalidades, que se murió, que se accidentó. Entonces, por ejemplo, hay ciertos medios que también tratan como de, con ese amarillismo, buscar una falsa noticia. Y eso es muy delicado en estos días, más con lo que usted nos ha explicado respecto a Internet. Entonces, lo que uno tiene que tener siempre es la verificación oficial. Y por eso se ha abierto la puerta por parte de la agencia EFE a una situación en la cual pues se tiene F Verifica, que es un chatbot de la Red Internacional de Verificación de Datos en WhatsApp, en donde cualquier usuario de WhatsApp puede acceder
a todos los trabajos publicados por EFE Verifica sobre el coronavirus, por ejemplo, y a través de ese chatbot en español creado por esta red, pues uno puede comprobar qué es verdad y qué es falso. Y este programa ofrece información sobre más de 850 informaciones desmentidas realizadas por un centenar de organizaciones dedicadas a la verificación de datos en español, y F Verifica es una de ellas. Como también nosotros hemos hecho alianzas con Google para poder detectar muy bien esas noticias. Es más, hasta los correos nos han llegado notas que identificamos que son falsas. Y en la labor también de los medios de comunicación es que entrenar a sus periodistas en este sentido. ¿Usted cómo ve eso? ¿Realmente los periodistas estamos bien entrenados para detectar esto o nos falta mucho camino por andar? Básicamente yo veo que hoy en día desde las universidades yo creo que sí debemos replantearnos el papel de formar a periodistas, porque hoy en día se ha dejado mucho esta labor de verificación y precisamente esta labor de verificación está generando que desde los mismos medios de comunicación nosotros estemos generando noticias falsas o noticias descontextualizadas. En ese sentido, creo que se necesita hacer un esfuerzo enorme, enorme, que yo en ese sentido celebro que muchas agencias como AP está realizando, como está realizando Reuters, como está realizando muchísimas, en el labor de verificar. Pero esto no es suficiente o no va a ser suficiente si los usuarios de Internet también no dejan de compartir información falsa, porque de nada sirve que los medios de comunicación le dediquen mucho tiempo a la construcción de información o de desmentir desinformación digital si los usuarios siguen compartiendo estas cadenas de WhatsApp, si siguen compartiendo información que ellos consideran verdadera, cuando muchas veces se dejan llevar solamente por el título de la noticia o porque esta noticia corrobora nuestra forma de pensar o de ver el mundo. En ese sentido, creo que el reto, más que de los medios de comunicación, porque los medios de comunicación están haciendo su labor y la siguen haciendo muy bien. El problema es que básicamente los usuarios hoy en día en Internet no estamos haciendo nuestra labor. Estamos dejándonos llevar por tendencias, estamos dejándonos llevar por la inmediatez, estamos dejándonos llevar por entrar en círculos en los cuales muchas veces compartir información falsa nos hace parte de ese círculo, etcétera, etcétera. Es una labor que yo he enfatizado acá en México. He hablado con especialistas y he hablado inclusive con la gente del gobierno, que necesitamos más bien una alfabetización digital y una alfabetización mediática. ¿Esto qué quiere decir? Que dentro de las mallas curriculares, desde el preescolar hasta la universidad, se consideren materias que tengan que ver con la educación de los medios, que tenga que ver con el uso de los medios, para qué me sirve la televisión, para qué me sirve la radio, para qué me sirve la prensa, y a partir de eso también nos orienten en el sentido de saber discernir. ¿Qué quiere decir? Que a partir de saber el uso de estos medios, saber cuándo este medio me está mintiendo y cuándo no me está mintiendo. Y si me está mintiendo, entonces, ¿qué tengo que hacer yo para desmentir esa información? Si me voy a quedar solamente con lo que dice en la radio, o me voy a ir a lo que dice la televisión, o me voy a ir a lo que dice la prensa. En ese sentido, esto nos ayudaría mucho para generar algo que se conoce como criterio informativo. Y ese criterio informativo no es una construcción que se da inmediata, es un proceso que lleva mucho tiempo y que básicamente los usuarios lo adquirimos a partir de contrastar la información. A ver, si esto me lo dice una cadena de Facebook o de WhatsApp, que el papel higiénico es necesario para combatir el COVID-19, pues no creo en esto, mejor voy a ir a ver en otras páginas de Internet, y si veo que es recurrente, entonces voy a ver lo que dice la prensa, voy a ver lo que dice la radio, voy a ver lo que dice la televisión, y más allá de eso, voy a ir a ver lo que dicen libros, voy a ir a ver lo que dicen artículos especializados, voy a ir a ver lo que dicen las organizaciones mundiales, voy a ver lo que dicen las organizaciones sanitarias, etcétera, etcétera. En ese sentido, la vía más correcta o mejor para combatir la desinformación es generar ciudadanía que sepa utilizar correctamente los medios de comunicación. Y la forma correcta de
usar los medios, también nos va a orillar a que exijamos mayor y mejor periodismo, porque si vemos que ese medio de comunicación miente, entonces le vamos a exigir y lo vamos a exhibir diciendo aguas porque este periodista está mintiendo, o aguas porque este medio de comunicación está mintiendo. Y en ese sentido, cuando la gente se empieza a dar cuenta de que esa persona miente, entonces ya no lo consume. Y al no consumir, entonces empiezan a caer sus ventas, empiezan a perder audiencia. Y en ese sentido vemos que hay una ganancia, no solamente con el uso correcto de las redes sociales o de internet o de los medios, sino que estamos reforzando a que nuestros periodistas sean mejores y que esos periodistas le exijan también cuentas claras de transparencia a nuestros gobiernos, y con ello ponemos a una figura que es la del vigilante, que es parte de las funciones de los medios de comunicación y principalmente el periodismo, vigilar a los entes de poder, y a partir de eso los mismos gobiernos van a estar orillados a tener mejores gobiernos y hacer mejores gobiernos y mejor políticas en beneficio de todos. Con ello vemos algo tan simple que es nada más la alfabetización mediática, nos va a desencadenar como efecto dominó a muchos beneficios. Vamos a tener un mejor debate público, vamos a evitar tanta polarización, muchas cuestiones, y con ello pues la calidad democrática de nuestra esfera pública digital y de nuestra esfera pública y de nuestros gobiernos va a ser mucho mejor. Y por ello, con ello, no solamente culpar a los medios de comunicación y a los periodistas, sino también nosotros como usuarios traer esta situación que es el poder afrontar este poder que hoy en día tenemos y llevarlo con mucha responsabilidad. Usted hablaba del tema económico y el tema político, los intereses políticos que hay en torno a estas falsas noticias. ¿Qué pasa cuando son temas de catástrofes naturales? Se lo pongo de pregunta porque acuérdese lo que pasó con el terremoto de México hace unos años atrás, de que el caso de la niña, que no encontraban a la niña y resulta que la niña nunca existió. Ante eso, ¿cómo responder? Porque también ha sucedido que cuando ocurren estos movimientos telúricos, estos sismos, se lo pongo porque aquí en Bogotá, en Colombia, ha pasado, llegan cadenas de WhatsApp en donde dice tienen que evacuar todos porque se viene un terremoto que va a destruir completamente a Bogotá, y nos ocurrió en una ocasión de que por un evento de eso se generó un pánico a nivel de Bogotá y en varias residencias se vio que la gente salió con sus maletas porque encontraron una cadena de WhatsApp que decía que se iba a caer Bogotá prácticamente. En el caso de las catástrofes naturales, ¿qué pasa ahí? ¿Es un tema de generar pánico por generarlo? ¿Es una broma pesada en ese momento en medio de la tragedia, como lo que les pasó a ustedes en México con el terremoto, que recordó precisamente el terremoto que ocurrió en los años 80, porque coincidió en la misma fecha? Entonces, exacto, ¿cómo tratar eso? Pues básicamente yo esa vez fui muy enfático en muchos medios de comunicación y es lo siguiente. En México y en todo el mundo, cuando nosotros nos vemos amenazados, siempre buscamos recurrir a la información, a la primera información que nos llegue para poder llenar ese vacío informativo que tenemos. Y como yo lo decía, uno de los elementos o ingredientes que nutre a la generación de los fake news es precisamente la rapidez. Ellos, al ver, digamos, estas situaciones, se apresuran a generar esta desinformación digital precisamente para que nosotros, en esta situación de vacío informativo, recurramos a lo primero que encontremos, y muchas veces esa es desinformación. Por ello, yo siempre he recomendado que nosotros le bajemos velocidad a la inmediatez. ¿Qué quiere decir? Que nosotros no nos subamos a las tendencias. Sé que es una cuestión de pánico, es una generación de que tiene muchas generación de emociones, pero si nosotros no somos presas precisamente de esta desinformación que se vive, es como este golem, vive de estas emociones que nosotros estamos vertiendo en ese momento, pues lógicamente hacemos un monstruo desinformativo enorme. Y si nosotros dejamos que crezca, básicamente lo que vamos a hacer es que ese monstruo no lo podamos parar, ni siquiera con información ya corroborada, ya desmentida, ya muy bien estructurada desde los medios de comunicación, y que lamentablemente esa desinformación muchas veces contagia a los mismos medios de comunicación. Y eso nos ocurrió a nosotros en el 2017 con el caso de
Frida Sofía, que es la niña que misteriosamente surgió de los escombros o estaba atrapada en los escombros en esta tragedia, y que básicamente fue un rumor que se construyó precisamente apelando a tres cuestiones. Primera, la emotividad de que es un niño, la esperanza que siempre hay de por medio, y recordándonos la esperanza, una esperanza pasada. En 1985, en el Hospital General Juárez, en México, que se colapsó después de unos días de remover los escombros, se encontraron niños, bebés vivos. Y esto en el imaginario colectivo del 2017 nos trajo a colación el caso de Frida Sofía, que básicamente nos tuvo en ese momento a todos volcados porque genera esta esperanza después de toda esta catástrofe de que se pueda salvar la vida, no cualquier vida, no la vida de un adulto, sino la vida de un niño y de ese niño que nos da esperanza. En ese sentido, la gente que generó esta desinformación la hizo con toda alevosía y con toda oportunidad para dos cuestiones. La primera, generar precisamente una ola de esperanza que estuviera alrededor del cuerpo de esta niña, pero que básicamente reforzara la idea de que nosotros, el gobierno estaba rebasado, que el gobierno no estaba generando las condiciones para poder sustraer a esa niña y que básicamente era la sociedad civil la encargada de poder rescatar a esa niña. Y otra que era muy importante, que es básicamente que nosotros no necesitábamos del gobierno. Por lo tanto, ¿qué quiero dar a entender? Que esta desinformación fue construida precisamente para atacar precisamente a la figura del gobierno, pero también para posicionar a personas que no figuraban en el imaginario político porque ocurrió en el 2017 con escenario de las elecciones presidenciales del 2018. Y en ese sentido, muchas personas se subieron a ese escenario y decidieron conformar y verificar a esa desinformación. Y muchos medios de comunicación también se subieron. A raíz de ello surgió una vertiente ciudadana que hoy en día se conoció o se conoce como Verificado 2017 o Verificado 19, que básicamente era que todos los medios a través de ciertos usuarios corroboráramos la información antes de compartirla. Esto benefició en gran medida y también benefició en el sentido de desmentir ese fake news que se había conformado con intereses políticos y por supuesto con intereses económicos, el cual pues básicamente desde la perversidad de ciertos grupos se jugó con las emociones de las personas, de millones de mexicanos que creíamos en esa esperanza tras este trágico suceso y que básicamente esto ocurre no solamente en México, sino ocurre en todo el mundo. Las fake news no tienen pudor, las fake news no apelan a sentimientos y por lo tanto también las fake news no apelan a ética ni a honor. Lo que apelan es a intereses políticos y a intereses económicos. Bueno, ya tenemos preguntas de varios de nuestros participantes. Excelente. Asistentes, por ejemplo, Andrea Juliana Rodríguez dice, los medios que son copiados como por ejemplo Le Monde, ¿tienen alguna herramienta para afrontar este fenómeno? ¿Hay acciones legales? O sea, lo que le entiendo a ella es, ¿puede el periódico demandar por el uso del nombre? No, porque no es Le Monde, porque es Le Monde FR. Esto ha habido casos de demandas de diferentes medios, de diferentes instituciones, etcétera, que mimetizan la interfaz del medio y ellos lo que argumentan es decir, no, yo no soy Le Monde, yo soy lemondefr.com y tú eres lemond.fr. Somos dos cuestiones diferentes. Aparte, tú eres Le Monde en Francia, yo soy Le Monde en Macedonia. O sea, tú no tienes la facultad para demandarme por el uso incorrecto de tu nombre, porque tú estás en Francia y yo estoy en Macedonia. Y aparte, yo no me llamo igual. Sí tengo ciertas características iguales, pero no nos hace iguales. Si tú me vas a demandar y me vas a pedir que desaparezca, entonces nosotros vamos a apelar a dos cuestiones, el derecho a la información y a la libertad de expresión, porque entonces nos estás censurando. Si tú como gobierno nos pides eso, entonces estarías censurándonos y estarías imposibilitando a muchas personas a informarse de todo aquello que precisamente tú no informas. Eso es lo que han hecho muchos de estos medios que han mimetizado a muchas estructuras
AP entre ellos, por cierto. En México en el 2018 nos llegó una fake news que había copiado completamente la interfaz de esta agencia de noticias y lo daba por cierto de que uno de los candidatos, uno de sus hijos tenía un Lamborghini y hablaba de austeridad y todo, y que había salido de esta agencia de noticias. Pues corroboró que el medio ni siquiera había sido AP, por supuesto, y el medio ni siquiera estaba en México, el medio estaba en El Salvador. O sea, desde ahí vemos que las fake news o todos estos personas que están detrás de ellos saben cuestiones legales, o sea, están súper evolucionados y súper asesorados por abogados, por especialistas en derecho a la información, por especialistas en derecho a la libertad de expresión, por especialistas en derecho a las audiencias, etcétera, etcétera. Y con ellos, si llega a haber una demanda, pues esas demandas básicamente no prosperan. O si llegan a prosperar, este medio lo que hace muchas veces es apelar a que, bueno, entonces desaparecemos este medio, pero creamos otro medio casi igual en otro país con las mismas características. A lo mejor ya en Macedonia no va a estar lemonfr.com, sino a lo mejor en Alemania va a estar lemongr.com. O sea, no es lo mismo, pero casi es lo mismo. ¿Sí me explico? Bueno, pero ¿qué pasa si utilizan, bueno, una cosa es la razón de la personalidad jurídica, ¿no? Y otra es la marca registrada comercialmente. Si llegan a utilizar el mismo logo. No lo utilizan. Básicamente ellos alteran ese mismo logo, o sea, son muy inteligentes, utilizan casi los mismos colores, utilizan casi el mismo logo, a lo mejor el Lemon, que es un mundito, ellos le agregan una palomita y al momento de que le agregan la palomita y le ponen abajo Lemon FR, en ese sentido ya alteraron el mismo logo y por lo tanto ya no es el mismo logo. Y eso básicamente ya los exime de ciertas demandas. En ese sentido, cuando ellos mimetizan, lo hacen con todo el conocimiento de causa y con todos los conocimientos en materia de derechos de autor, en materia de propiedad intelectual, para precisamente burlar todas las leyes de esa marca que se está creando o se está recreando. En ese sentido, sí. Por eso vemos tanta mimetificación. Digamos, en México ocurre eso. En México tenemos un medio de comunicación que se llama El Reforma, que es un medio que existe, pero existe otro medio que se dedica a hacer desinformación, que se llama El Deforma. Y en ese sentido, ese medio de comunicación existe porque precisamente te apelaron a precisamente decir, no es el Reforma, es el Deforma. Nosotros deformamos la información y hacemos sátira política, etcétera, etcétera. En ese sentido, pues ocurre. Y también nos ocurrió con el caso de El Universal en México, que existe este medio de comunicación y existe otro que es su fake, que se llama El Universal. O sea, en lugar del Universal dice El Universal, o sea, tiene una N en medio, que hace que cambie completamente toda la estructura del medio de comunicación. O sea, ellos han burlado todas estas partes para evitar precisamente demandas y cuando llegan a prosperar, pues se mudan, cambian cierto nombre, le agregan una ñ, le agregan lo que sea, pero siguen circulando. Bueno, Salomé Salazar pregunta, esto es interesante, ¿podríamos decir que Anonymous es creador de fake news o por el contrario revelan lo que los medios no se atreven o pueden? O sea, sobre todo porque ellos utilizan robots, ¿no? Y han bloqueado páginas institucionales. O sea, son muy habilidosos. En ese sentido estamos hablando de algo que se conoce como ciberactivismo. ¿Qué quiere decir? Que un grupo de personas se une precisamente para hackear ciertas cuentas o ciertas instituciones y al hackearlas toman información que muchas veces es de carácter privado de ciertas instituciones, de ciertas páginas, y ellos en un afán de hacer activismo ciudadano, lo ponen en circulación. En este caso, Anonymous no es una empresa o no es alguien que genere desinformación, sino más bien es una vertiente de ciberactivismo en el cual ellos informan cosas que son de carácter privado y que muchas veces, pues al ser privado, pues no son de competencia de los medios de comunicación y no deben de ser porque precisamente entran en el terreno de la comunicación íntima. Y ellos, en su afán de transparentar lo que en muchos estados o en muchos lugares no es de competencia de transparencia, lo hacen como una cuestión de ciberactivismo. Decir, a ver, aquí está la cadena de pedofilia que prospera en ciertos lugares, en ciertas empresas en el mundo, y nosotros la vamos a hacer
pública porque es del interés del público, de la sociedad. Pero en ese sentido están haciendo activismo digital. ¿Qué quiere decir? Pues a partir de la información que subtraen, muchas de ellas de carácter ilegal, hacen una función social de recurrir a difundir información que muchas veces los medios no pueden o no deben de transparentar. Y no deben de transparentar porque vuelvo a lo mismo. Es información clasificada, muchas de ellas, y es información de carácter privada. Ahora, esto no quiere decir que toda la información que transparenta Anonymous sea cierta, porque al ser de carácter una información que acceden de carácter ciudadano, ellos no tienen la formación ni la preparación que tienen los periodistas. ¿Qué quiere decir? Que la información periodística es construida bajo las directrices de los géneros periodísticos, bajo las directrices de las funciones del periodismo y también bajo los cánones de que esta información está corroborada, está inclusive apelando al derecho de réplica. ¿Qué quiere decir? Que muchos medios de comunicación, antes de publicar esta información, le dan la posibilidad de el actor que se está aludiendo decir, a ver, oye, ¿es verdad esto? Dame tu punto de vista, si es verdad, porque lo vamos a publicar. Y esta persona tiene el derecho de decir, bueno, mira, sí es verdad, pero esta es la versión correcta, es esto, y inclusive yo te doy más información para que cuando construyas tu información tenga toda la información de por qué ocurre esto. En el caso de Anonymous no da contexto, ellos nada más revelan la información y lo hacen con un afán ciudadano. Y muchas veces esa información no está debidamente contextualizada o muchas veces esa información al estar, ser de carácter privado, pues muchas veces no es verdadera. Con ello, ¿qué quiere decir? No quiero decir que Anonymous está haciendo algo malo, sino que simplemente ellos en el afán de hacer ciberactivismo están recurriendo a esta premisa que tiene Internet, que es la construcción de la información es ahora obligación de todos. Y al yo ser parte de ese cibermundo o ser parte de esta construcción social, mi deber es informarte de esta información que es clasificada. En ese sentido, es muy diferente a que yo invente cosas con el afán de perjudicar a alguien. Eso es muy diferente. ¿Por qué? El caso de Anonymous cae en el caso como lo que hizo Edward Snowden o lo que hizo Julian Assange, por el caso de Wikileaks o el caso de los documentos clasificados del Pentágono que empezaron a circular. Ellos apelaron al principio de transparentar todo esto que hacen los gobiernos, esta cuestión del espionaje, todo, etcétera, etcétera. Eso es exactamente lo mismo que hace Anonymous, que es muy diferente a recurrir a información falsa o construir información falsa y hacerla pasar por verdadera, que eso es completamente lo que hacen las personas que hacen fake news. Bueno, Michelle Estrada y Dayana Pérez tienen la misma pregunta sobre la alfabetización mediática. Es una herramienta ideal para el combate de las fake news, pero ¿dónde comenzar a implementarla y qué implica? ¿Cómo empezar? Pues primero haciendo leyes que garanticen que todos los, digamos en Colombia, que todos los colombianos que acceden a la educación tengan garantizado que las instituciones que les implementen o les den el acceso a la educación tengan la obligatoriedad de dar una materia a lo largo de su formación o una serie de materias que tengan que ver con la educación digital o la educación mediática. Ese es el primer paso. O sea, que las leyes que se constituyan a partir de las diferentes ministerios de educación o las secretarías de educación contemplen precisamente la obligatoriedad de las escuelas para implementar la alfabetización mediática. Ese es el primer paso, que deben de construirse leyes, o sea, que los mismos políticos en las diferentes cámaras hagan propuestas de leyes que lleven esto a la realidad. Ese es el primer paso. Segundo, que los mismos maestros estén alfabetizados mediáticamente. ¿Qué quiere decir? Que las personas que hoy en día están formando a los niños también estén formadas, tengan esta alfabetización mediática, para que ellos a su vez puedan replicar y alfabetizar al otro. En ese sentido, el primer paso después de tener las leyes es que exista una cruzada para la alfabetización mediática de los profesores. Esto nos permitiría, y si se hubiera dado esto,
que hoy en día muchos maestros que por cuestiones del confinamiento pudieran precisamente acceder y usar correctamente plataformas como esta, como Zoom, y no tuvieran problemas, absolutamente ningún problema de llevar sus materiales educativos, adaptarlos a las nuevas circunstancias digitales y utilizar los diferentes recursos que nos ofrece Internet. Si hubiéramos tenido esa cruzada, no estaríamos muchos docentes enfrentándonos a esta disyuntiva. Entonces, el segundo paso es alfabetizar a los maestros. El tercer paso es educar a los niños mediáticamente. Y al educar a los niños, reduciríamos muchos elementos que no solamente tienen que ver con los fake news, tienen que ver con todos estos delitos digitales que ocurren. Esto de usurpación de identidades, el caso de pornografía infantil, de cuestiones en México que estamos viviendo con el chantaje en contra, digamos, o la usurpación o el robo de datos personales, etcétera, etcétera, etcétera. En ese sentido, el tercer paso pues, es alfabetizar a los niños para que los niños sepan qué información es correcta, qué hacer en caso de que alguien te esté extorsionando o te esté tratando de secuestrar digitalmente, etcétera, etcétera. Y el cuarto paso es, una vez que ya está alfabetizada los niños, hacer una cruzada para que todos aquellos que no están en esa edad, o sea, los niños, empiecen a alfabetizarse, o sea, una alfabetización a los adolescentes y, por supuesto, también a los adultos y a los adultos mayores, porque muchas veces los adultos mayores empiezan a adaptarse a ciertas tecnologías y son los que más comparten desinformación digital o más son víctimas de todos estos delitos digitales, porque las extorsiones están al por mayor. En ese sentido, vemos que la cuestión de la alfabetización digital es un proceso enorme que recurre a ciudadanía, recurre a gobiernos y recurre, por supuesto, también a los medios de comunicación. Los medios de comunicación también estarían obligados en sus espacios a contratar a personas que apelen a los derechos de las audiencias, a ombudsman, que apelen precisamente a decir, esta persona, necesitamos espacios de alfabetización digital, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es una cruzada que países europeos comenzaron hace años, estoy hablando desde los 90s, y que hoy en día por eso esos países no son víctimas de tanta desinformación digital y no son víctimas de tanta ciberdelincuencia que hoy en día muchos países, sobre todo nosotros latinoamericanos, estamos viviendo en estas circunstancias. Bueno, Samantha Gudelo pregunta, ¿cómo persuadir a los usuarios a no consumir fake news? ¿Cómo persuadir a los usuarios? Pues principalmente mostrándoles que la desinformación digital o los fake news no nos están dejando nada como sociedad. ¿Por qué? Porque si nosotros creemos, como en el caso de México, que los médicos nos estaban matando para sacarnos el líquido de las rodillas, entonces estaríamos dándole todo el peso a que esa información es verdadera y con ello nosotros agredir a nuestros propios médicos, que son los encargados hoy en día, nuestros héroes, en esta cruzada en contra de este patógeno que es el COVID-19. En ese sentido, hay que orientar a la ciudadanía, decir, si nosotros creemos en esa desinformación digital o en esos fake news, lo único que estamos haciendo es que no creamos en nuestros médicos y por lo tanto que nosotros mismos agredamos a nuestro cuerpo médico y que orillemos a que mucha gente inclusive no crea en la existencia del COVID-19. ¿Y esto qué va a llevar? A que muchos salgamos a la calle, que no llevemos las medidas de sana distancia, del cuidado del lavado de manos. ¿Y esto qué nos va a orillar? A que nosotros nos contagiemos a nuestros seres queridos y esto va a llevar a que colapsemos después nuestros sistemas de salud y con ello aumente el número de infectados y también aumente el número de funciones. Y esto a la larga nos va a costar más a los ciudadanos. ¿Por qué? Porque los gobiernos van a invertir más en medicinas, van a invertir más en espacios para la atención del COVID-19 y ese dinero que en llegado momento pudo verse usado para educación pública, para alumbrado, para mejores servicios, pues ahora se está desperdiciando porque creímos precisamente en la desinformación. En ese sentido, se debe de hacer una campaña precisamente para ver todos los beneficios que tendría
precisamente creer en la información verificada, en la labor que no solamente están haciendo los médicos, sino también en la labor que hacen los periodistas y que muchas veces ellos también se exponen a contraer, que es el caso de México, a contraer, a infectarse por cubrir una nota y hacer la labor que están haciendo hoy en día también los medios de comunicación. En ese sentido, es una campaña de concientización de que la desinformación no nos va a dejar nada bueno, nos va a dejar totalmente un país demacrado, no solamente físicamente, porque nos vamos a contagiar más, va a haber más muertos, sino también un país un país que va a acabar económicamente muy desfalcado, muy castigado, y con ello a la larga también va a costarnos pues muchos beneficios que nosotros hubiéramos evitado si hubiéramos creído más en lo que dicen los medios de comunicación profesionales y esos medios que están generando información veraz. En ese sentido, es una cruzada en contra de la desinformación. La desinformación cuesta vidas, sí, cuesta vidas, y a hoy lo estamos viviendo. Cuesta vidas en el sentido de que si no creemos en la existencia del COVID-19, nos vamos a infectar y vamos a infectar a nuestros seres queridos y posiblemente vamos a perder también a nuestros seres queridos. Bueno, la última pregunta es de María Herrera y dice, sabemos que algunos países mantienen una censura un tanto arbitraria frente a las noticias que ahí suscitan. ¿Podría pensarse que en alguna oportunidad se utilizó el concepto de fake news en noticias que sí contienen veracidad frente al hecho, pero las mismas entidades gubernamentales buscan derribarlas a toda costa? Por supuesto, los fake news también son una estrategia política. Los fake news pueden ser arropados por gobiernos de derecha, como pueden ser arropados por gobiernos de izquierda. ¿Por qué? Porque también hay que recordar que la información es el mayor enemigo de los gobiernos. Y el mayor enemigo de los gobiernos es la información que es construida desde la investigación, desde esos medios de comunicación que cuestionan las decisiones del gobierno, que cuestionan las acciones del mismo gobierno y que básicamente si esa información no sale a la luz, pues en ese sentido nosotros para los gobiernos es más fácil acusarlos de decir que eso es fake news a dejar que nos sigan pegando o a censurarlos, como en el caso de México, que tenemos una pandemia, ahí sí lo voy a decir, una pandemia de agresiones en contra de la prensa, una pandemia de agresiones contra la prensa que hoy en día nos está costando muchas muertes y que básicamente en ese sentido es una pandemia que ni un gobierno de derecha ni un gobierno de izquierda ha podido combatir. Y no ha podido combatir porque precisamente esos periodistas o esos comunicadores cumplían una función social increíble, cumplían una función social al ver la colusión de varios gobiernos o a ver la colusión de varios entes económicos dentro de ciertos acuerdos privados o acuerdos sociales que en resumidas cuentas se puede ver como casos de corrupción y que muchas veces estos entes al ser exhibidos mediante los medios de comunicación y estos periodistas, la mejor forma de acallar a esas voces es acabando con la vida de esas personas o agrediéndolas físicamente. Hoy en día ya no es tan necesario eso. Hoy en día hemos visto la eficacia de muchos gobiernos, entre ellos el gobierno de Donald Trump, de decir, eso es fake news. Y en ese sentido vemos que las fake news el término fake news adquiere un tinte político. Y en ese sentido, en lugar de callar a esa persona matándola o cesándole la vida, la cesan cuestionando la legitimidad, que hoy en día es una forma de destruir digitalmente y virtualmente la función social de los periodistas y de los medios de comunicación. Al momento de que un personaje como un presidente o un líder social o un líder digital dice que eso es falso, no saben el daño que le están haciendo a la labor periodística, pero más allá de eso, a la labor de la búsqueda de la verdad. Y en ese sentido, hoy en día, el término de fake news no solamente es una cuestión que se emplea para aquellos que hacen desinformación digital, sino que también forma parte de las narrativas y las construcciones de muchos gobiernos y muchos políticos para callar de una forma
menos cruel, como lo que ocurre en mi país, que es México, las voces críticas de las políticas que tienen muchos gobiernos. En ese sentido, el término fake news también es empleado desde el punto de vista de las narrativas políticas para callar y censurar muchas voces. Y en ese sentido, por eso hago una cruzada y he hecho una cruzada desde diferentes espacios, sobre todo el académico, de que este virus hoy en día no solamente está presente en el ámbito físico o en el ámbito real con la nota informativa que se crea para pegarle a alguien, sino que también muchas veces los mismos gobiernos utilizan este término para callar a muchos medios de comunicación y para callar también a muchos periodistas. En ese sentido, hay que ser como ciudadanos mucho más inteligentes y ver quién sí está generando esta labor de informar y quién no está generando esta labor de informar. Bueno, pues muchas gracias por estas horas que estuvimos con el profesor Luis Ángel Hurtado. A ustedes, estudiantes e integrantes de la comunidad sergista, muchas gracias por estar conectados. Y una última recomendación para que ustedes entiendan un poco más el tema de las fake news. No sé si el profesor ha visto la película, pero es muy interesante el tema de fake news y manipulación de la información en cuanto a corrupción. Es de humor negro, es satírica. La dictadura perfecta. Ahí la pueden ver en Netflix y es un ejemplo que los puede acercar un poco más a entender este mundo. Muchas gracias, profesor, por estar con nosotros. A nuestros estudiantes, seguirlos invitando a estos conversatorios y estén pendientes de los próximos eventos que tendrá la Universidad Sergio Arboleda. Buenas tardes. Muchas gracias. Casa, necesitamos estar más conectados que nunca. La Universidad Sergio Arboleda se conecta contigo, con tu familia y con lo que está sucediendo, para que mañana, cuando todo pase, seamos más fuertes. Ingresa a usergioarboleda.edu.co y descubre cómo la Sergio te conecta. En casa, necesitamos estar más conectados que nunca. La Universidad Sergio Arboleda se conecta contigo, con tu familia y con lo que está sucediendo, para que mañana, cuando todo pase, seamos más fuertes. Ingresa a usergioarboleda.edu.co